¿qué tal? Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Alejandro Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho en primer semestre, y es para mí un honor explicarles el tema de José Mariano Salas, un expresidente de México. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. José Mariano Salas nació el 11 de mayo de 1797 en la Ciudad de México, o en ese entonces aún virreinato de la Nueva España, hijo de Francisco Salas y María Borbosa. Ingresó al ejército como cadete en 1813 en el Regimiento de Infantes de Puebla. Luchó primero del lado realista contra los insurgentes en la Guerra de Independencia, pero en 1821 se adhirió al Plan de Iguala. Salas participó en diferentes conflictos internos, fue ascendido en rangos militares y finalmente incursionó en la presidencia interna. Pasemos a un momento de México en las décadas de 1830 a 1840. Después de la independencia de la Nueva España, México enfrentó debates entre federalismo y centralismo, múltiples cambios de régimen, guerras externas, como la guerra contra Estados Unidos. Hablando de esto, de 1846 a 1848, los años en que fue la guerra, este conflicto condicionaba la presidencia de Salas hasta 1848. Hablando de las reformas y la guerra civil en México, en las décadas siguientes se libra la guerra de reforma entre liberales y conservadores, contexto en el cual Salas también tiene participación. En ese ambiente, las disputas sobre la Constitución, la vigencia del federalismo, la interrelación de fuerzas militares y políticas son cruciales. En resumen, Salas actúa en un momento de alta fluidez institucional, de retos externos e internos y de redefinición en los principios del Estado mexicano. Hablando de su primera presidencia interina, del 6 de agosto de 1846 al 23 de diciembre de 1846, durante esta etapa asumió el poder tras un pronunciamiento en la Ciudadela y convocó a un congreso extraordinario. Durante este periodo, uno de los actos más relevantes fue el decreto del 22 de agosto de 1846, por el cual se restableció la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Esto restauró el sistema federalista en lugar del régimen centralista que se había venido teniendo años atrás. También decretó que mientras se publicara la nueva Constitución, la de 1824, regiría en todo lo que no impugnase con el plan de la Ciudadela. Finalizó su mandato al entregar el cargo tras elecciones al vicepresidente elegido Valentín Gómez Farias. Hablando de la segunda intervención que tuvo como expresidente de México interino, fue muy breve, del 21 al 2 de febrero de 1859. Además, en 1863 fue miembro de la regencia del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, antes de que él arribara al trono. En su administración se enfrentaron crisis militares, financieros y estructurales. Por ejemplo, en 1846, ante la guerra con Estados Unidos, su gobierno intentó obtener recursos para la guerra. Hablando de las aportaciones jurídicas, el acto más significativo desde el punto de vista jurídico fue el decreto del 22 de agosto de 1846, mediante el cual Salas restablece la Constitución de 1824, reafirmando el federalismo. Con ello, Salas contribuyó a la restauración del sistema jurídico constitucional federal en un momento en que el centralismo había prevalecido. Esto marca una aportación institucional relevante. Su decreto incluyó medidas para regular las asambleas departamentales, que cesaron como tales, y para que los gobernadores pasaran a ser gobernadores de los estados. También emitió decretos relacionados con la financiación del Estado en tiempos de guerra. Esto para que el ejército mexicano tuviera todas las fuentes de ingreso capaces de poder defender la soberanía de entonces México. Por ejemplo, deroga un decreto que grababa fuertemente sueldos, pensiones, etc. en 15 de agosto de 1846 para todos los integrantes del ejército. Dejó una obra doctrinal jurídica muy amplia, reconocida como textos del derecho. Su relevancia está en la praxis institucional, en la restauración del régimen federal, en los decretos constitucionales y en su rol articulador de la transición legal entre los regímenes.
Por eso, su aporte jurídico se manifiesta más en la esfera del derecho político, constitucional e institucional que el derecho civil o penal específicos. José Mariano Salas es reconocido como un actor conservador, que sin embargo en 1846 su figura es a la vez controvertida porque apoyó regímenes militares y conservadores, y significativa por su papel en la transición institucional. Su breve ejercicio presidencial. Hablemos sobre esto. Aunque interino, pero no menos importante, se vincula con momentos de inflexión para el país. La guerra con Estados Unidos, el cambio de régimen entre centralismo y federalismo, la guerra de reforma como aportación al derecho público mexicano. El decreto del 22 de agosto de 1846 se considera un hito en el constitucionalismo mexicano. Invitación a la reflexión. Es importante. Vamos a hacer una invitación a la reflexión. ¿Qué tan importante es la restauración de la Constitución como acto jurídico en contextos de crisis? ¿Cómo valoramos la figura de un militar político que actúa en tiempos de guerra de institucionalidad frágil? Esto nos enseña que su vida institucional, como se construye en tiempos de paz, sino que también en medio de conflictos, y que los actos jurídicos, como decretar una constitución, pueden cambiar la dirección del Estado. Finalmente, Salas muere el 24 de diciembre de 1867 en la Ciudad de México. Si te interesa este tipo de personajes del siglo XIX, explora más del federalismo, el constitucionalismo y los ejes de la política. Si te ha llamado la atención y así lo deseas, investiga más sobre el régimen político que vivían los Estados Unidos mexicanos en el siglo XIX. De antemano agradezco mucho tu atención. Mi nombre es Alejandro Martínez y estoy aquí. No, ya la cagué, güey.